Buenos días, muchas gracias por asistir a este webinar que tenemos el día de hoy. El segundo de nuestra serie de webinars de seguridad que tiene por título Prevención, Detección y Control de Amenazas en su red. Este webinar lo va a estar presentando Javier Rivera, nuestro especialista en seguridad. Y cualquier duda al final sobre el tema, al final habrá una serie de preguntas que nos las pueden escribir por chat y nosotros las responderemos. Entonces doy paso a Javier. Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar de seguridad. Como decía Anderson, el tema es prevención, detección y control de amenazas en su red. Bueno, ¿cuáles son las realidades de las amenazas modernas? Aquí tenemos unos tips. Uno de cada 4 daños son causados por intrusos maliciosos. El 95% de todo delito cibernético es provocado por un usuario haciendo clic en un enlace malicioso disfrazado de legítimo. Dos de cada 3 infracciones explotan contraseñas débiles o robadas. ¿Qué queremos decir con esto? Cada vez nuestra información está más expuesta. Claro está porque el entorno del mercado y todo lo que es la transformación digital nos hace que cada persona se esté conectando, ya sea en su entorno corporativo como fuera de este, así sea para pues labores obviamente del trabajo. Bueno, aquí tenemos otro. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos los administradores de red, o los oficiales de seguridad, los administradores de los equipos de seguridad? Es que nosotros no podemos protegernos de lo que de lo que no podemos ver. Decía el CEO de una compañía que existían 2 tipos de compañías: las que están siendo atacadas y las que no saben que están siendo atacadas o que fueron atacadas. El tener una visibilidad de todo el flujo de información y de todo lo que está pasando dentro de nuestro entorno corporativo y de los equipos de los funcionarios de nuestro entorno corporativo nos hace estar un paso adelante en caso de algún posible ataque o alguna posible amenaza. 60% de los datos son robados en horas. El 85% de las intrusiones no se descubren en semanas. El 54% de las brechas de seguridad permanecen sin ser descubiertas durante meses. Y en un 51% se incrementó el número de empresas que reportaron una pérdida mayor a 10 millones de dólares en los últimos 3 años. Todo esto se puede evitar o se podría evitar si tenemos un ecosistema total de seguridad que nos permita la visualización de lo que está ocurriendo en nuestra red. Ya la época de reaccionar a los ataques, ya cuando presentamos algún tipo como pasó hace algunos meses con este ransomware de WannaCry, que se creó una alarma mundial porque hubo robo de información y secuestro de esta misma, encriptación de la misma y solicitud de pago por liberar esa información. Pues esto puede evitarse si tenemos una red y un entorno de seguridad que nos permita visualizar cuál es el comportamiento de los archivos dentro de nuestra red y el comportamiento de nuestros usuarios en las diversas conexiones, ya sea dentro o fuera de la compañía. ¿Cómo es un flujo de información en la red? ¿Dónde puedo estar perdiendo información? Aquí tenemos pues básicamente lo que tenemos en las compañías. Tenemos una protección, nuestro círculo de protección perimetral, donde tenemos básicamente un firewall, o pues ya lo que debemos de tener es un Next Generation Firewall, un IPS, un IDS, y cómo podemos tener atacantes externos donde nos pueden hacer ataques de negación de servicio distribuida, cómo podemos tener malware para las conexiones de nuestros empleados que se conectan a la casa y que posiblemente por no tener unas políticas de seguridad fuertes para nuestros usuarios que se conectan remotamente pueden acceder a un dominio malicioso donde pueden descargar un malware que al estar conectado dentro de nuestra compañía puede después desplegarse, duplicarse y crear una amenaza latente y alguna fuga de información. Todo esto es lo que tenemos que tener como
administradores de seguridad o como oficiales de seguridad dentro de nuestras políticas. Saber cómo es el flujo de información dentro de nuestra compañía, cuáles son las conexiones que hacen nuestros empleados dentro y fuera de la compañía y cómo esas conexiones que hacen son seguras. Eso es lo que primero deberíamos asegurar dentro de las políticas de seguridad de nuestra compañía. Asimismo, no hay ningún elemento de seguridad, sea firewall, antivirus, anti-malware, eso, bueno, la herramienta que tengamos para proteger las diferentes partes de conexión que tengamos en nuestra compañía que sea totalmente segura. Por eso lo importante de tener una visualización y un control del flujo de información y de las conexiones que está teniendo cada uno de los usuarios que pertenecen a nuestra compañía, sea con sus equipos personales, porque tenemos alguna política de Bring Your Own Device, o porque la conexión de los equipos corporativos la hacen fuera de las instancias de la oficina, ya sea donde clientes, en su mismo hogar porque hacen teletrabajo. Todas esas políticas de seguridad deben de estar reforzadas con herramientas de seguridad que nos permitan tener una visualización para que actuemos de una manera proactiva y no reactiva ante una amenaza o un tráfico anómalo de la red. Debemos que el impacto en caso de algún ataque o alguna amenaza sea el mínimo posible. Una forma de aprovechar esta información que nos brinda la red y utilizar toda la información que fluye en nuestra compañía como un escudo para protegernos y para tener una ayuda para ser proactivos en cuanto a una amenaza, son los flujos de información que nos suministran cada uno de los equipos en nuestra red. Por ejemplo, esta es la información que podemos tener en NetFlow. Hay muchos equipos de nuestra red, si no todos, que hablan NetFlow. NetFlow, independiente del fabricante o de la infraestructura actual del vendor que tengamos, sea la marca que sea, ellos tienen flujos de información que nos pueden suministrar todos los rastros de conversaciones que están pasando en nuestra red. Si nosotros llegamos a tener una herramienta que nos permita aprovechar toda esa información que podemos recolectar por medio de esos flujos de información de nuestros equipos de red y de nuestros equipos de usuario final, podemos llegar a tener cómo son las conversaciones entre un laptop y nuestro servidor de correo, cómo son las conversaciones de de la parte contable cuando se está conectando a validar la parte de facturación, cuál es el próximo salto que da esa conversación que tiene un usuario de ingeniería con su repositorio de diseños, que tengan en algún tipo de servidor. Puedo tener toda la visibilidad y toda la información de qué es lo que está pasando dentro de mi red. Puedo darme cuenta si hay brechas de seguridad, si por alguna razón un usuario determinado para hacer cierto tipo de conexión lo está haciendo por el camino que yo tengo predeterminado dentro de mis políticas de seguridad corporativas, o si en vez de esto está haciendo algún salto no autorizado dentro de la red, si se está teniendo conexiones en determinado momento y hora que no debería tener privilegios para hacerlo, o que por algún fallo en mis políticas de seguridad tengo abiertos puertos donde puedo tener fugas de información. Por ejemplo, me puedo dar cuenta que a las 11 de la noche mi servidor de correo está teniendo una conexión a una dirección IP, a un dominio en Bangladesh, que sencillamente no tiene nada que ver con mi entorno corporativo y puede estarse dando una fuga de información. Esto es todo lo que podemos aprovechar de los flujos que nos brindan cada uno de los equipos de red que tenemos dentro de la compañía, independiente del vendor. O sea, podemos aprovechar todos esos flujos de información y recopilarlos en una herramienta que nos permita dar toda esa habilidad de esas conversaciones para tener ese repositorio de conversaciones y si tenemos una segmentación en nuestra red, bloquear ese tráfico como administrador y actuar frente a alguna posible amenaza. Con una solución de estas podríamos darnos cuenta si hay
múltiples de conexiones o peticiones a alguna dirección IP y nos daríamos cuenta, por ejemplo, si estamos sufriendo de un ataque volumétrico, una especie de ataque de negación de servicio. ¿Qué nos permite usar a nuestra red como un sensor? Primero nos permite, pues obviamente como les estaba mencionando, tener un descubrimiento, identificar qué aplicaciones y servicios críticos para nuestra empresa hacen parte de nuestra red. Por ejemplo, podría validar qué tanto consumo de recursos de red me está generando X aplicación. Muchas veces no me doy cuenta dónde puede estar un problema de latencia alta o demás, porque sencillamente está dando un salto mucho más alto la conexión a una aplicación, o porque los recursos que me están exigiendo hacia esa aplicación se están incrementando porque más de los usuarios que tengo predestinados a que se conecten lo están haciendo. Bueno, en fin, puedo recopilar todo ese tipo de información. Puedo identificar los indicadores de compromiso, puedo crear políticas y segmentación dentro de mi red, puedo, como les comentaba, detectar si hay algún comportamiento anómalo dentro de mi red y actuar frente a ese comportamiento anómalo. Por ejemplo, como les decía, oiga, porque hay conexiones de mis usuarios hacia dominios maliciosos que están detectados como maliciosos, o sea, sencillamente no. O dentro de mi entorno corporativo, porque se están conectando a dominios que no son los que permitidos dentro del ámbito laboral. Toda esta información me puede identificar qué indicadores de compromiso tengo dentro de la compañía y cómo puedo actuar o solventarlos con las herramientas que ya tengo dentro de mi compañía para mitigar las amenazas de seguridad que pueda tener. Crear nuevas políticas dentro de mi firewall, hacer una mejor segmentación de mi red en la parte de LAN, ampliar anchos de banda en mis canales de internet, darle más provecho a mis canales de internet, cerrar en mis firewalls, crear políticas contra amenazas de malware, crear listas negras de dominios que he detectado donde hay conexiones maliciosas o conexiones o múltiples conexiones que sencillamente yo no quiero que se presenten dentro de mi red, y crear reglas que las bloqueen para evitar esas brechas de seguridad en mi red. También me permite una mejor comprensión y respuesta ante un indicador de compromiso. Obviamente esto tendrá una solución que me permita aprovechar todos estos flujos. Me va a dejar un repositorio para tener obviamente información en caso de una auditoría. Voy a tener toda la información de las conversaciones de cada uno de mis hosts o de cada uno de mis equipos o mis usuarios. En caso de en caso de que se haya detectado una amenaza o se haya tenido algún ataque o una información, tendría todo ese repositorio para posteriores análisis forenses en caso de algún tipo de auditoría que se quiera saber qué fue lo que pasó, en qué momento, qué persona fue lo que lo hizo, desde qué dirección usted lo pudo haber hecho, desde qué ubicación y por qué direcciones IP o dominios se conectaron para acceder a cierto tipo de información. Bueno, aquí hay unos tips, pasos para proteger su red de posibles amenazas. Blinde todos sus entornos corporativos. Como les mencionaba, la idea es que tengamos la conciencia de que tenemos total control y visualidad de lo que está ocurriendo en mi red, que los usuarios que se conectan fuera de mi compañía o dentro de esta sepan desde qué equipo, cómo se está conectando, a qué se está conectando y por qué medio lo está haciendo. Garantizar una conectividad seguro dentro y fuera de su compañía, garantizar que la conexión hacia mi compañía sea cifrada, que los equipos que se están conectando a mi compañía tengan políticas de seguridad establecidas y que sin importar la ubicación geográfica o que el equipo no sea de mi compañía, yo esté seguro de que esa conexión sea segura, de que esa conexión no sea una brecha de seguridad hacia mi compañía. Controle dónde y cómo se conectan se conectan a la red sus empleados, igual de la misma manera, tener todo el control y visibilidad de cada uno de los usuarios, a cómo se están conectando a su red y de qué forma lo están haciendo, y garantizar una navegación segura, saber que los dominios a los que se conectan los usuarios, no podemos tener control total de un usuario fuera de la compañía,
debemos tener que, o sea, debemos saber y asegurar que la navegación que estén haciendo sea segura, que no me estén bajando ningún tipo de malware ni amenaza que me pueda generar eh, alguna brecha de seguridad en mi compañía. Ahora las amenazas son polifórmicas, no es totalmente, o sea, no es suficiente con tener tan solo un antivirus o que sencillamente me compare firmas de amenazas, porque ya los virus pueden ser polifórmicos, cambiar, mutar. El detectar el comportamiento de un archivo dentro de mi red y las conversaciones de ese archivo, o cómo se propaga un archivo dentro de mi red, puede hacerme evitar que eh, sí, puede hacerme evitar que haya alguna brecha de seguridad en mi compañía. Eso es lo que tenemos que estar pendientes siempre. Y la importancia de cómo no solo aprovechar los equipos de red para conectividad, sino aprovechar la información que ellos nos brindan para que esa información nos alimente en caso de alguna detección de amenaza y actuar sobre él. No sé si hasta ahora tengan algún tipo de preguntas eh, sobre el tema, alguna consulta. ¿Algún tipo de preguntas? Bueno, veo que no hay preguntas. Bueno, la idea es, sabemos que nuestras compañías por políticas de la parte del personal de IT o demás, nos podemos tener diferentes tipos, en nuestra arquitectura de red podemos tener diferentes marcas de proveedores de equipos de seguridad y equipos de network. Eh, Esto nos hace que cada vez el asegurar o el garantizar un tráfico seguro y una conectividad segura y que todas las políticas de seguridad dentro de nuestra compañía se estén cumpliendo, nos hace que podamos explotar más nuestra red. Como hablaba en la lámina anterior, hacer que nuestra red sea un sensor es aprovechar los flujos de información que tenemos dentro de nuestra compañía para alimentar todos esos equipos todos esos equipos y todas las soluciones de seguridad que tenemos actualmente. Eh, Todos los flujos de información contienen eh, bastantes tips e información que puede ser totalmente aprovechable y podemos actuar totalmente de una forma proactiva en cuanto alguna amenaza se pueda estar presentando en nuestra red. Como les mencionaba, ya las amenazas no son sencillamente un virus que es un antiprograma que me empieza, no sé, a ocultar archivos, a dejar que cierta aplicación falle. No, ahora las amenazas son totalmente polifórmicas. Ellas son inteligentes, por eso hablamos de los días, de las amenazas de ataques de día cero, donde sencillamente no podemos, nunca tenemos si no tenemos la visibilidad de quién fue el paciente cero y cuándo fue, cómo es el vector de ataque de esa amenaza, no podríamos reaccionar a esto. Por eso la importancia de aprovechar, de cuanto más información y más visual sea para nosotros como administradores de red o oficiales de seguridad, mucho más valiosa va a ser la herramienta. Ya el ver el log de eventos y reaccionar ante una pantalla negra con letras verdes o blancas como una matrix ya no es, pues no es lo que esperamos. Nuestras soluciones de seguridad deben de ser totalmente visibles, deben de ser totalmente intuitivas y mucho más amigables y amenas para nosotros como administradores y también para los usuarios.
que el usuario pueda interactuar con la herramienta y saber que está frente a una eventualidad o una brecha de seguridad, que el dominio que está abriendo puede ser un dominio catalogado como inseguro, que para nosotros los administradores podemos notar cuando hay un flujo de información anómala dentro de nuestra red, una mayor cantidad de conexiones a uno de nuestros servidores, a una de nuestras aplicaciones, cómo podemos determinar y darnos cuenta cómo podemos estar siendo víctimas de un ataque y cómo podemos reaccionar a esto. Ese es como lo que nos está llevando actualmente los atacantes. O sea, ellos ya no se conforman con, no sé, con solo validar, enviar un correo fraudulento con un link. Ya pueden avanzar mucho más, pueden hacer toda la parte de ingeniería social y tratar de robarnos información, suplantar identidades, bueno, en fin, tenemos que blindar de la mejor forma nuestra compañía y aprovechar todas las nuevas soluciones que hay en el mercado para tener una visualización total y un control de lo que del flujo de información que estamos teniendo en nuestra compañía. Bueno, finalmente, era lo que quería recalcar finalmente, nosotros estamos más protegidos en cuanto más información tengamos de lo que está ocurriendo dentro y fuera de nuestra red. Pues no me queda más que agradecerles por participar en este webinar. Mi nombre es Javier Rivera, como les había dicho. Si quieren solicitar algún assessment o algún demo de las soluciones que tenemos dentro de nuestro portafolio, pues se pueden comunicar con nosotros. Ahí está mi correo. Anderson también en la invitación envió los datos de contacto de toda la parte de correo para si requieren solicitar ya un estudio más profundo dentro de sus compañías y cómo les podemos ayudar para que estén mucho más seguros y puedan tener mucha más información de lo que está ocurriendo dentro de su entorno y protegerse de posibles amenazas. Muchas gracias, Javier. Como lo dice Javier, estamos dispuestos a poder desarrollar un diagnóstico sin costo dentro de su empresa. Muchas veces no sabemos siquiera si tenemos la información suficiente, si nuestra red nos está brindando la información suficiente, y eso es parte de lo que primero necesitamos saber. Les voy a enviar por chat la información de nuestro próximo webinar, que es el próximo 10 de octubre, sobre delivery de aplicaciones, de aplicativos empresariales, para que puedan de una vez inscribirse. Si tienen alguna duda sobre esto, sobre qué tipo de marcas le podrían servir, si lo que ustedes tienen dentro de su organización ya podría estarles brindando mayor información, no duden en comunicarse con nosotros. Está el correo de Javier Rivera, como lo ven, javierrivera@bghtechpartner.com, o directamente en nuestra página de internet nos podrían contactar. Les vamos a enviar esta presentación igualmente. Muchas gracias por compartir con nosotros. Cualquier duda, el chat sigue abierto. Muchas gracias.